empezar la clase de este día. ¿Cuántos estuvieron el jueves? Amén. Amén. ¿Se acuerdan del texto del jueves? Lucas 24. Amén. Osana. Ese es el miércoles. Entonces era. Y les dijo, así está escrito, Y así era era. necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que su nombre, bueno, este ya es ese es el 47, pero el del jueves fue solamente 46. Es el mismo texto para memorizar para el día de hoy, si ya se lo memorizaron, pues más les falta un versículo, ese 47. Vamos a orar para empezar esta mañana. Voy a ir al pastor. Amén. Amado Dios, muchas gracias porque nos dan el privilegio, mi Dios amado, de seguir aprendiendo y conociéndote más, Señor, a través de tu palabra. Usa a mi hermano, Señor, que nos expone, Señor, tu palabra. Y, Señor, llena también los corazones, los deseos, los anhelos, Señor, las almas que están, Señor, necesitadas de esa palabra, Señor, tuyo. Ayúdanos a reforzar, Señor, nuestro conocimiento, pues nosotros hemos creído, Señor, que tu palabra es lumbrera a nuestro camino, como dice ella misma, y te suplicamos para que nos nutras, Señor, en el nombre de Jesús. El Señor resucitó. Amén. Amén. Yo creo que nadie de los que estamos aquí, nadie puede decir que no ha escuchado acerca de la resurrección de Jesús. Pero muchas veces el hecho de que Jesús resucitó y de que nosotros lo hayamos escuchado y lo hayamos leído muchas veces, no es suficiente. Los hombres que iban de Jerusalén a Emaús también escucharon que Jesús resucitó. Sin embargo, dice que ellos caminaron más o menos 7 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Y cuando Jesús se les unió en el camino, dice que le dijo: tú eres el único forastero que no sabe qué sucedió en Israel, no en Jerusalén. Y dice que iban caminando junto con ellos y Jesús le preguntó a ellos que qué había pasado. Y le contó todo lo que había pasado y al final le dijo: aunque algunas mujeres dijeron que Jesús resucitó y que uno de los discípulos habían ido a la tumba y que la tumba la hallaron vacía. Muchas veces el conocer que Jesús resucitó no es suficiente. Porque solamente el saber que Jesús resucitó, quizás lo escuchamos y lo conocemos, pero necesitamos tener una relación con aquel que resucitó. Amén. ¿Sí? Y eso es lo más importante quizás de que nosotros sepamos y consideremos que tenemos nosotros esa necesidad, no solamente de saber que Jesús resucitó, salud, pero que tengamos una relación con Él. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca, para que nosotros entonces podamos decir, como Pedro, como Juan también dijo, que no podemos dejar de decir o de hablar de las cosas que hemos visto y que hemos oído. ¿Sí? Tenemos una necesidad de esa relación con Cristo. Amén. La verdad central dice así: los discípulos de Jesús se llenaron de gozo cuando pudieron ver al Cristo resucitado. Sus dudas fueron disipadas y un nuevo entusiasmo llenó su corazón. ¿Cuándo es que las dudas de los discípulos fueron disipadas? Cuando lo vieron. Cuando Jesús dice que llegó a la casa donde ellos estaban. Muchas veces quizás no hemos considerado esto, pero cuando yo estaba leyendo
Jesús dijo que Tomás no estaba ahí en ese momento cuando Jesús apareció a ellos. Entonces, cuando los discípulos dijeron a Tomás que Jesús había resucitado y que Jesús estaba vivo, digo, si no veo, no lo creo, ¿verdad? Pero ¿sabían que también los demás apóstoles les pasó lo mismo? Porque estaban atemorizados y tenían a Jesús enfrente de ellos. Dice que aún así, dice, de gozo, dice, no lo podían creer. Y Jesús le dijo, tóquenme y cerciórense de que verdaderamente he resucitado. Muchas veces hablamos más de Tomás porque él dijo que si él no iba a ver, no iba a creer, si no iba a tocar, si no iba a meter su dedo en la mano en su herida, tampoco iba a creer. Pero también los discípulos, estando Jesús enfrente de ellos, también todavía dudaban de tocar a Jesús. Decían, no, pues es un espíritu, es un fantasma. Jesús le dijo, no, pues tóquenme, que soy verdaderamente que he resucitado y no soy solamente un espíritu. Entonces ahí donde fueron disipadas todas las dudas de los discípulos, dice, y un nuevo entusiasmo llenó su corazón para hacer de ellas un equipo de entusiastas comunicadores del mensaje del Evangelio. Podemos hablar mucho acerca de los discípulos cuando Jesús dice que les encomendó la gran comisión, le dijo antes de que salieran de ese lugar, dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Estaba hablando acerca de la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Y dice que ese entusiasmo les hizo comunicadores del mensaje del Evangelio. Yo creo que por eso muchas veces nosotros como cristianos no hablamos de las maravillas de Dios porque ni siquiera nosotros lo creemos. No nos alegramos de las cosas que Dios hace con nosotros. Muchas veces nosotros hemos pasado por muchas cosas, muchas dificultades, muchas pruebas quizás, pero hasta ahí nada más nos quedamos con ello. Yo creo que la mayoría de ustedes saben que nosotros como familia hemos pasado, pues, bueno, mis hijas más que nada, han pasado por 2 accidentes muy fuertes. Y Dios nos ha librado de todo ello. ¿Sí? Cuando los que venían a evaluar el carro decían, pues es que cómo es que no les pasó nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mano de Dios sigue estando con nosotros. Amén. Hace 2 semanas también me estaba trabajando y casi me cortaba mis dedos. Y le decía, no recuerdo quién le estaba platicando. Yo me levanto, pues, ¿verdad? Y oro en la mañana, pero ese día específicamente, antes de empezar a trabajar, dije, pues voy a orar antes de empezar a trabajar. Ahí sentado en mi carro, me puse a orar. Y antes de subirme a la palma, dije, Señor, ayúdame. Iba a la segunda palma cuando me pasó ese accidente allá arriba de la palma. Y podía ser peor. Pero siempre Dios está cuidado de nosotros. Esa alegría de saber que Jesús está con nosotros es la que nos debe de impulsar a seguir, ¿verdad?, anunciando las virtudes, las maravillas de Dios, así como dice Pedro, ¿verdad?, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando todo estaba oscuro, cuando nuestros ojos estaban cegados, ¿verdad?, por el enemigo, no veíamos, no teníamos dirección. Pero cuando venimos a Cristo, la luz de Cristo nos alumbró y ahora vemos el camino y podemos caminar por ella. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por ella. Entonces, esa alegría de nosotros saber que estamos por el buen camino nos debe de impulsar, ¿verdad?, a anunciar o a predicar la verdad de la resurrección de Cristo. Ya dijimos que el texto para memorizarlo encontramos en Lucas 24, 46 y 47.
Y dice así, y les dijo, Así así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice aquí en la introducción, ¿ha sido usted testigo en una corte alguna vez? Muchas veces llegan cartas a la casa diciendo que pues usted podría ser uno de los que van a estar, ¿verdad?, en una corte para ser testigos o para ver que pues en verdad se está haciendo justicia. Pero eso, una cosa es que usted esté presente sin voz ni voto, porque no vas a poder en ese momento, aunque estés como testigo, levantarte y decir, ¿sabes qué? Yo tengo algo que decir. Pero alguien que está ahí para abogar por el acusado, él sí puede levantar la mano y decir algo. Muchas veces la manera como este abogado se conduce durante la sesión de la corte, entonces es que este acusado puede ser llevado a la cárcel o ser libre. ¿Sí? Dice, ha tenido que comparecer ante algún juez y relatar que vio, oyó y experimentó. Ha tenido que preguntarse si sus palabras podrían condenar o salvar la vida de un hombre, o al menos influir para que pase varios años de su vida en la cárcel. Si le ha tocado esta experiencia, sabrá que no es fácil hacerlo. Cuando las palabras que uno puede decir o dejar de decir afectan el destino de la vida de otra persona, no es tan fácil hablar o callar. Cosa parecida es el Evangelio. De que nosotros los cristianos hablemos o callemos, depende del destino eterno de miles de personas que comparten en este mundo con nosotros, pero que quizá no compartirán la eternidad gloriosa con nosotros. De nosotros, de los cristianos que hemos creído en Jesús, muchas veces depende la vida de los que nos rodean, con los que trabajamos, con nuestros hijos, principalmente los que ya están casados. Por eso es que es muy importante lo que dice Deuteronomio, que nosotros hablemos de Dios. Dice andando por el camino, dice al acostarte, cuando te levantes. ¿Por qué es importante? Porque de nosotros depende una eternidad para nuestros hijos, ya sea para perdición o ya sea para salvación. Porque nosotros como humanos somos eternos, ¿sí? Nuestra vida aquí en la tierra solamente es un periodo de nuestra vida, pero cuando morimos pasamos, ¿verdad?, a una eternidad, no aquí en la tierra, sino en el cielo o en el infierno. Entonces, depende muchas veces de nosotros que nuestros hijos puedan tener, ¿verdad?, esa vida eterna. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad como padres de hablar, de instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, en los caminos de verdad. Dice aquí, la resurrección es un hecho. Muchos quizás pueden cuestionar acerca de la resurrección de Jesús, pero Lucas en el capítulo 24 nos muestra 7 evidencias o 7 pruebas de que verdaderamente Jesús resucitó y no se quedó en la tumba. Lucas 24, 36 al 38, voy a pedir que alguien lo busque y que le dé lectura, por favor. Lucas 24, 36 al 38.
solamente 3 versículos. Mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y por qué suben tales pensamientos a vuestros corazones? Amén. Ahí dice en la hojita que tenemos, el pasaje que estamos considerando, dice de Lucas de 24, del 1 al 49, tiene múltiples pruebas de este hecho. La primera es, ¿cuál es? Ahí dice, lo pueden leer. La primera prueba es el sepulcro vacío, que no hallaron el cuerpo del Señor. ¿Qué dice Lucas 2, 24, 3? Y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Sí? Que no lo hallaron. O sea que llegaron, pero pues estaba vacía la tumba y desde entonces sigue vacía. Hay comentaristas que hablan acerca de este hecho, porque Jesús o la Biblia no relata el momento preciso en que Jesús se levantó de la muerte. O sea que la tumba estaba vacía, pero nadie pudo ver cuando se levantó. Es como cuando alguien está dormido, ¿no? Y llega alguien, no, pues yo lo vi cuando se levantó, ¿verdad? Bueno, este hecho nadie lo vio. Nadie. Unos comentaristas dicen que después de que Jesús fue sepultado, cuando metieron su cuerpo al sepulcro, en ese preciso momento ascendió al cielo con su Padre. Y estuvo 3 días. Al tercer día regresó a la tierra otra vez y se presentó a sus discípulos. Porque al tercer día era preciso que Él pues apareciera una vez más. Y otros dicen, no, duró los 3 días el cuerpo de Jesús en ese lugar. ¿Qué diferencia tendría en que Jesús se fue al cielo en ese preciso momento cuando entró a la tumba o que se levantara al tercer día? ¿Tiene relevancia para nosotros o no? No. Lo importante es que resucitó. Amén. ¿Sí? Entonces que llegaron estos y vieron que la tumba, dice, estaba vacía. La segunda prueba es la palabra de los varones con vestiduras resplandecientes en el versículo 4, que dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellos 2 varones con vestiduras resplandecientes, y diciéndole pues que si buscaban al maestro, pues no está aquí, él ha resucitado. El 6 lo dice. Es la tercera. La tercera dice, prueba es la palabra de las mujeres que anunciaron todas estas cosas. Ok, dice: y tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Jesús estuvo hablando acerca de su muerte, pero también de su resurrección. La cuarta prueba es la investigación de Pedro en el versículo 12, quien miró dentro y vio los lienzos solos. ¿Qué dice el 12? Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces vemos, ¿verdad?, todas estas pruebas. Lucas en el libro de Hechos le llama pruebas indubitables, pruebas que no dejaron ninguna duda de que Jesús verdaderamente había resucitado. La quinta prueba es el testimonio de los 11 compañeros que volvieron de Emaús, versículo 34.
que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y luego dice, los de Emaús aportan la sexta prueba al contar las cosas que habían sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¿Sí? Aquí también hay varias versiones acerca de cómo es que interpretan esta palabra, de que cuando estos discípulos, cuando Jesús partió el pan, dice que le reconocieron que Él era. Unos dicen que quizás cuando Jesús partió el pan, ellos mismos pudieron ver las heridas de Jesús en las manos de Él. Otros dicen que quizás le conocieron por la forma en que Él daba gracias a Dios al partir el pan. Cuando ellos comían juntos quizás con sus discípulos, tenía quizás una forma de cómo Él oraba, de cómo Él se presentaba delante de su Padre, dando gracias a Dios por los alimentos. No importa, ¿verdad?, cuál fuera cómo es que ellos lo reconocieron. Lo importante que también es que ellos reconocieron que verdaderamente Jesús había resucitado. Entonces, la séptima prueba que encontramos aquí es de Jesús cuando se le apareció a sus discípulos. Las últimas palabras tienen que ver con el Señor mismo y parten de Él. Jesús se pone en medio de los discípulos atemorizados y les muestra primero su cuerpo. Versículo 39. Dice, lo voy a leer desde el 36. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Lo que les decía hace rato, dice, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, que todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces ellos le dieron pan de un pez asado y un panal de miel. En este versículo, en este capítulo 24 de Lucas, encontramos por lo menos 7 evidencias de que Jesús verdaderamente resucitó y que no se quedó en la tumba. Por eso en la mañana cantábamos este canto que dice que Dios, el más grande y digno de adorar. ¿Por qué nosotros expresamos esas palabras? No solamente porque alguien pensó en ellas y la compuso y los puso como para una canción. No es por eso, sino que nosotros porque verdaderamente estamos convencidos de que nadie se ha levantado de la tumba como Jesús. Por eso que ese es lo que hace diferencia entre otros grandes y Jesús, que Él murió, pero que también resucitó al tercer día. Nadie en toda la historia ha muerto y ha resucitado para no morir. Dice que Jesús resucitó y después de estar por 40 días con sus discípulos hablándole acerca de todas las cosas, dice que Jesús le mostró cómo en el Antiguo Testamento estaba ya escrito todas las cosas que iban a pasar. Entonces no hay nadie como Él. Jesús resucitó. Entonces podemos decir con seguridad el punto número 1 que se llama Jesús. ¿Qué? La resurrección Es un de hecho Jesús es un hecho. que debe ser ¿Sí? reconocido. La resurrección de Jesús Es un hecho. es un hecho. Aunque ahí no está Jesús, pero pues podríamos agregarle Jesús.
¿sí? Para ser específicos en lo que estamos aprendiendo. La resurrección de Jesús es un hecho. La resurrección es un hecho que debe ser reconocido. Lucas 39 al 45, alguien que le dé lectura, por favor. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos aún no le creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: un pedazo de pescado asado. Lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Esto que está aquí donde dice, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumplieran todas estas escrituras, o todas estas cosas que están escritas de mí, en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Decíamos el jueves que empezó desde el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Ahorita les voy a dar un dato de eso. Pero aquí viene un texto de 1 Corintios 15, 55 que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? A ver, ¿cómo está? No sé si está igual, pero vamos a ver. No, este está diferente. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es una expresión de desafío. Recuerdo que cuando iba a la escuela, pues ya muchos saben, ¿verdad?, que yo estuve en un internado. Había niños que eran muy tímidos y los demás pues aprovechaban de ellos. Y yo era uno de ellos que pues siempre me maltrataban. Pues el fin de semana o cualquier momento en que el padre llegaba a visitarlos, pues como que había una seguridad en el niño o en nosotros. Porque ahora pasaba el que siempre nos molestaba y, a ver, hazme algo, ¿verdad? Sí. Aquí está mi papá. Es una manera como de expresar esto, donde dice: ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? O sea, que, a ver, ¿qué me puedes hacer? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, porque si algún día vamos a morir, sabemos que nosotros tenemos una eternidad de vida con Cristo Jesús, ¿sí? Porque la eternidad no empieza después de morir, la eternidad ya lo tenemos desde hoy, ¿sí? La vida eterna comienza desde que nosotros nacemos. Solamente que tenemos dos caminos, dos opciones. Me gusta mucho lo que dice Deuteronomio acerca de cuando Dios dice que se presentó al pueblo de Israel y le dijo: a los cielos o a los montes, dijo, pongo por testigos, ¿sí?, de que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Pero como Dios sabe que nosotros estamos pues sin sabiduría, quizás sin entendimiento, ¿qué dijo? Escojan la vida para que vivan. O sea que después de que nos pone la muerte y la vida delante de nosotros, no nos deja, pues escoge el que tú quieras. No, todavía nos dice: este es el mejor camino. Esta es la vida, escoge la vida para que vivas. Entonces, por eso que nosotros sabemos que tenemos una vida eterna
ya sea con Dios o ya sea, ¿verdad?, en el infierno. El hecho de que la resurrección de Jesús haya acontecido nos da la seguridad, ¿verdad?, de que la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, este hecho poderoso de Cristo, para que tenga eficacia salvadora en nuestra propia vida o en la vida de otros, debe de ser primeramente reconocido. Lo que decíamos al principio, que no solamente basta con saber que Jesús resucitó y es todo, no, sino que tenemos que primeramente también, no solamente escucharla, sino también reconocer que Jesús verdaderamente ha resucitado. Dice, las mujeres tuvieron que reconocer el hecho. Cuando los ángeles testificaron, dijeron, acordaos de lo que os habló, en el versículo 24:6. Ellas se acordaron de estas palabras de Jesús. Ese es el primer paso para reconocer la resurrección. El Señor tuvo que recordar a los discípulos que caminaban a Emaús de las Escrituras, lo que de Él decía. Para reconocer a Jesús, su poder y su resurrección, hay que acordarse de sus palabras, lo que habló y de lo que prometió. No solo esto, también hace falta tener la experiencia. Hace rato lo que estábamos diciendo, tenemos que tener una relación con Cristo. Juan 20:29, alguien que lo busque, por favor. Jesús dice, bienaventurados los que no ven y creen, refiriéndose a una visión física que no es necesaria, que no es necesaria para la fe. Jesús le dijo, porque me has visto, jamás creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son? Nosotros. Nosotros que no vimos, ¿verdad?, sus heridas, pero que lo hemos creído. ¿Por qué? Porque la Biblia misma también nos los dice. Amén. ¿Sí? Lo que quería decir el jueves, que no lo dije, que Dios había diseñado un plan para la redención del mundo, para la redención de toda la humanidad. Lo primero encontramos, dijimos, en la simiente de la mujer, Génesis 3:15. Y luego dice la bendición de Abraham a todas las naciones. El sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando Abraham regresó de la batalla, dice que se encontró con el sacerdote Melquisedec y dice que él le dio las primicias de todo lo que había obtenido. Este Melquisedec es un sumo sacerdote que la Biblia dice que no tiene ni principio ni tiene fin. ¿Sí? El hombre que luchó con Jacob, el león de la tribu de Judá, la voz en la zarza ardiente, el cordero pascual cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? El profeta grande que fue Moisés, el capitán del ejército del Señor, Josué, el mejor redentor mencionado en Ruth, ¿cómo se llamó? Vos, que de ahí también vino ¿quién? Obed, y después de Obed, Isaí, y después de Isaí, David. Entonces José, y luego Ruth, y luego David, y luego el Salmo 22 habla acerca del sufrimiento del Salvador, el buen pastor, el Salmo 23. Isaías habla de su padecimiento, que iba a padecer, que iba a ser azotado, dice que iba a quedar todo desfigurado. Dice que los látigos que ellos usaban, dice que tenían puntas de acero, que desgarraba toda la piel del que lo maltrataban y quedaba totalmente desfigurado. Después de que
después de terminar de azotarlos, ya no sabían quién era. Quedaba todo desfigurado. Ya no tenía parecer. Ya no, pues si tú lo mirabas y era alguien que tú conocías, ya no lo conocías. ¿Por qué? Porque había sido azotado por esos golpes, ¿verdad?, que los romanos le propiciaron a Jesús. Entonces, eso fue lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Todo esto que estamos viendo le estaba diciendo, pues, que ya había sido anunciado y que era necesario que Jesús padeciera, pero que también resucitara al tercer día. Entonces, al ver todo esto, nosotros reconocemos que la resurrección de Jesús no es un cuento, no es un mito, no es una leyenda, ¿sí? Es un hecho de que Jesús resucitó. Cuando Pedro, como cuando Pedro dice, hemos visto de una manera verdaderamente espiritual, entonces sucede como a él, que volvemos a nuestra casa, a nuestras casas, a nuestra vida cotidiana, asombrados de lo que ha sucedido. Esto mismo le pasó a los discípulos de Emaús al llegar a la casa, cuando Jesús oró, agradeciendo por el pan y bendiciéndole. Al partirlo fueron abiertos los ojos de ellos y entonces le reconocieron. Entonces, cuando vemos todas estas cosas en el Antiguo Testamento, debemos de reconocer que verdaderamente Jesús ha resucitado. Entonces, eso nos debe de ¿qué causar? Nos debe de causar alegría, gozo, ¿verdad? Entonces, ese gozo también nos debe de impulsar, ¿verdad?, a seguir proclamando, ¿verdad?, el Evangelio de Jesús. Sería muy bien, como la otra vez que salimos al parque, unas hermanas venían diciendo que pues sería bonito, ¿verdad?, que por lo menos una vez al mes fuéramos allá al parque y pues predicar, ¿verdad?, anunciar el Evangelio, ya que no es una opción para nosotros, sino que es un mandato que Jesús nos dejó, que fuéramos y predicáramos su palabra, ¿verdad?, a todo el mundo, a todas las naciones. Entonces la parte última de abajo dice, para poder reconocer el hecho de la resurrección hace falta un encuentro personal con el Salvador, un encuentro espiritual donde nuestros ojos se abran a las verdades y realidades espirituales de la vida. Amén. La resurrección es un hecho que debe ser proclamado. Lucas 24, 46 al 49. Alguien que lo tenga, por favor, que dé lectura. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré el cumplimiento de las promesas de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Amén. El 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes que han visto todo lo que ha acontecido, ustedes que han visto cómo el Jesús fue entregado a los sacerdotes o a los romanos, ustedes que han visto cómo fue azotado, cómo fue vituperado, cómo es que caminó, ¿verdad?, hasta llegar al lugar donde fue crucificado, y ahí también fue todavía golpeado. Dice que al último le enterraron la lanza en su costado. Ustedes que fueron testigos de estas cosas tienen la responsabilidad de anunciar a Jesús, porque no solamente fueron testigos de su muerte, sino que también testigos de su resurrección. Entonces, por eso es que el tercer punto dice, la resurrección es un hecho que debe ser proclamado. El mensaje central para el cristiano, dice, es la resurrección. Pablo afirma
Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. ¿Sí? Pablo estaba pues hablando, ¿verdad?, acerca de la resurrección de Cristo ahí en los Corintios. Pablo estaba, aunque la iglesia de Corinto ya había creído en Jesús y en la resurrección de Él, dice que muchos estaban o no creían de que ellos mismos iban a resucitar después de morir. Entonces, por eso es que Pablo empieza a hablar acerca de la resurrección de Jesús ahí en Primera de Corintios, en su capítulo 15, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es muy importante, ¿verdad?, que consideremos o que no lo pasemos por alto, que Cristo murió por nuestros pecados y conforme a las Escrituras. O sea que ya estaba anunciado desde mucho antes. Y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, Pablo estaba interesado o viendo la necesidad de que los corintios, o la iglesia de Corinto, a pesar de que era una iglesia como muy carnal, como ya lo hemos estudiado, ellos se aferraran, ¿verdad?, a conocer y a saber de que la resurrección había sido un hecho. ¿Por qué? Porque dijo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Y luego el 16 y el 17 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Dice, aún estáis en vuestros delitos, en pecados. ¿Qué quiere decir? Que si Cristo no resucitó, entonces, aparte de que estamos creyendo en vano, todavía estamos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué causa eso? Causa la muerte. ¿Sí? Entonces, estamos pues otra vez sin esperanza, así como los que iban, como los dos que iban de camino, ¿verdad?, a Emaús. Dice, nosotros esperábamos que este fuera el Redentor de Israel, pero ahora que está muerto, dice, todas nuestras esperanzas, todo lo que nosotros queríamos, pues se ha desvanecido. No hay resurrección de Cristo, pues no hay resurrección para nosotros y estamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué entonces podemos hacer? Por eso es que nosotros que hemos creído y que sabemos que en la resurrección de Jesús es un hecho, lo debemos de proclamar. Dice, esta es nuestra proclamación, que Cristo resucitó. Es una proclamación que debe ser hecha por todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. Y luego hay unas preguntas. ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿De dónde debemos de comenzar? Por nuestra casa. Por eso nosotros como padres tenemos una responsabilidad muy importante para con nuestros hijos. ¿Sí?
pues le enseñemos, a pesar de que pues yo no estuve, pues a los 16 años ya me vine de salir de mi casa. Recuerdo que mi papá, los días que estábamos en la casa, nos juntaba y nos leía la palabra de Dios, ¿sí? Y esos recuerdos todavía están en mi mente, en mi corazón, cuando mi papá pues nos sentaba allí a los tres, porque somos tres nada más de hermanos, y nos empezaba a leer la palabra de Dios. Y me acuerdo que lo que más nos leía era el libro de Proverbios. Entonces, como decíamos hace rato, es muy importante entonces que nosotros empecemos por nuestra casa. Dice, ¿cuál es tu Jerusalén? Dice, su hogar donde vive con usted día tras día sus familiares inconversos, su taller, su oficina, su trabajo donde se relaciona con compañeros no cristianos. Cualquiera que sea, desde ahí debe comenzar y extenderse más y más, abarcando paulatinamente y gradualmente hasta llegar al máximo de su influencia. Pensemos si nosotros o nuestra vida, de la manera como nosotros nos conducimos en nuestro trabajo, en cualquier lugar que estemos, somos de influencia para anunciar a Jesús, o más bien estamos influenciando a los demás a apartarnos o alejarnos de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros anunciamos con nuestra vida? Muchas veces hemos escuchado algunas frases como dice, ve por el mundo, dice, y si es necesario, dice, habla de Dios. Muchas veces parece ser una frase como muy que dice una verdad, pero no solamente tenemos que predicar con nuestro ejemplo, también tenemos que proclamarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Corintios también acerca de la proclamación del Evangelio? ¿Cómo creerán? Dice, si nadie les predica. ¿Sí? O sea, tenemos que nosotros hablar, no solamente ir por el mundo, y es muy importante que con nuestro ejemplo vaya respaldándonos lo que nosotros también vamos predicando, ¿sí? Si nosotros predicamos algo y no lo vivimos, pues entonces dice que el nombre de Dios es vituperado por nosotros. ¿Por qué? Pues porque no estamos haciendo lo que nosotros predicamos, no estamos haciendo lo que estamos proclamando. Entonces esta proclamación debe de ser hecha porque es un mandato de Dios. En el pasaje del 24, 46, 47, Jesús reconoce que fue necesario no solo su muerte y su resurrección, sino también que se predicase. O sea, no solamente era necesario que padeciese y también resucitase, pero que también sigue siendo necesario que este evangelio pueda proclamarse en todo el mundo. Entonces también dice, debemos hacerla porque somos testigos. ¿Usted o nosotros nos consideramos testigos de Dios? ¿Qué es lo que, si algún día nos encontramos con alguien y nos dice, pues entonces dime tú, ¿cuál es la experiencia que has tenido desde ser que eres cristiano? ¿Qué le contestaríamos? ¿Sí? Y mostrarle, bueno, por eso es necesario memorizarse memorizarse su palabra para tenerla lista, para poder testificar lo que la Biblia dice, pero también las virtudes, todas las misericordias que el Señor ha tenido con nosotros. ¿Alguien más? ¿Cómo decirle a alguien las experiencias que hemos tenido con Jesús? Hermano, en el libro de los Hechos dice que los hermanos contaban las maravillas del Señor. Entonces también nosotros podemos contar las maravillas de Dios. Y la gente puede ver que
por mucho que hayamos pecado y hayamos hecho lo que hicimos en el mundo, pero Dios nos perdonó. Las personas se pueden acordar y viven en el pasado y sacarle a uno su pasado, pero en Cristo Jesús Él nos perdonó. Amén. Y ahora somos nuevas criaturas. Y podemos dar ejemplo con nuestra conducta, con nuestro carácter, como también con la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Y podemos contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Aquí Amén. queda de nosotros que podamos ser agradecidos. Amén. Y que la gente vea, hermanos, y que nos oiga de contar las maravillas del Señor. Cuando estábamos en el seminario, una vez estábamos en la clase y el maestro dijo que qué milagros Dios había hecho en la vida de nosotros. Yo empecé a recordar y dije, no, pues, ¿qué es lo que Dios ha hecho en mi vida o en mi familia? Y en ese momento, pues, como que no se me venían muchas cosas. Ya que terminó la clase, pues ya nos fuimos y le empecé a preguntar a mi hija, Raquel, digo, ¿qué es lo que Dios ha hecho? ¿O qué es lo que tú podrías decir que fue un milagro de Dios? O sea, que verdaderamente tú lo consideres y que lo puedas como demostrar que verdaderamente fue un milagro de Dios. Y hace como unos 4 años, ella fue allá a México con un pastor y fueron a evangelizar. Entonces, antes de que salieran del lugar donde ellos fueron, o sea, de donde se concentraron para ir a evangelizar, dice que le dijeron específicamente un lugar donde no tenían que ir. Dice, porque dice, en ese lugar hay esos lugares de puros brujos. Digo, no vayan para allá. Entonces dice que ellos fueron y en el camino pues iban varios, no solamente ella. Entonces nadie se acordó de que ese lugar no tenían que entrar. Entonces llegaron y dice que pues tocaron la puerta y salió una señora y ella era según la bruja más reconocida en toda esa área. Ellos le entregaron pues los folletos que traían y le invitaron pues al servicio en ese día en la tarde o al otro día. Entonces pues todos estaban, cuando vino la señora, porque sí fue y se convirtió al evangelio, todos estaban sorprendidos de cómo es que no les pasó nada ese día con ellos allá, porque se supone que no tenían que entrar. Entonces ese es un milagro de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos disponemos, ¿verdad?, a ir y predicar el evangelio, dice que no hay poder, ¿verdad?, que detenga, ¿verdad?, el poder de Dios. Y luego así muchas cosas que pues nos han pasado a nosotros. Y si le empiezo a contar, pues yo creo que no acabamos. Pero una vez también fueron al estado de Kentucky. Y decían pues que no podían, el avión no podía llegar al aeropuerto porque había una tormenta, ¿sí? Y no podían aterrizar. Entonces dice que el pastor de allá dice que empezó a orar, a pedirle a Dios de que pues que parara la lluvia, ¿no? Porque ellos sabían a tal hora iban a llegar ellas allá. Entonces dice que como a los 15 minutos, 10 minutos después de que él había orado, dice que ellos estaban así esperando allá en el aeropuerto y vieron que estaba lloviendo, pero que hubo como que se abrió algo en el cielo. Dijo, y por ahí bajó el avión. Dijo, y llegaron y aterrizaron muy bien. Dice, la tormenta seguía alrededor, dijo, pero específicamente en ese lugar, dice, había dejado de llover. Entonces son maravillas que hemos visto, que hemos palpado con nuestras manos. Entonces esas maravillas que Dios hace con nosotros lo debemos de compartir con la gente para que también crea que verdaderamente Jesús ha resucitado. Mi hermano, yo tengo un hijo extranjero y
él salía, pues ya no sale, pero salía muy lejos, a todos los estados, ¿verdad? Y una vez iba él en una gran tormenta y me llamó, me dijo, mamá, viera qué tormenta, viera los vientos, siento que trae desde... Y le dije, mira hijo, vamos a orar, vamos a clamar al Señor, porque si Él la calmó, la tormenta, el Señor lo vuelve a hacer. Porque yo de ayer, hermanos, y un motorista le dijo, ¿cómo vas a creer que se va a quitar eso? Y le digo, vamos a orar. Y hermano, yo le dije, empecé a orar yo, a clamar, hermanos. Y yo le dije, Señor, muéstrenos su gloria y su poder. Usted le digo a Marta, no te he dicho que si creyere veré la gloria de Dios. Hermanos, y para la honra y la gloria de Dios, me llamó mi hijo como a los 20 minutos, mamá, todo se calmó. Amén. Dios hizo esa maravilla. Hermanos, si yo me paro en ese púlpito de Dios, no me alcanza el día para contar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y que he visto que ha hecho. Amén. Esas son las maravillas, ¿verdad?, que nos deben de impulsar a seguir adelante, a proclamar el Evangelio de Cristo. Dice aquí, lo que hemos oído, lo que hemos visto y que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, lo anunciamos. Primera de Juan 1 al 3. Nuestra experiencia debe de ser como la de Pedro y Juan, que dicen hechos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, la resurrección de Jesús es un hecho y debemos, no pongamos debemos ser proclamadores de ello, ¿sí? De poder anunciarlo, de poder decirle al mundo, ¿verdad?, de que Jesús vive y que todavía es tiempo, ¿verdad?, de que ellos acepten a Cristo como su Señor y como su Salvador. Por último, dice, debemos proclamar al Señor, porque hemos recibido el poder para hacerlo. Juan 24, 49, prometió, alguien que lo busque, por favor, prometió el poder del Espíritu Santo, y Lucas anuncia esta venida en Hechos 1, 8. Alguien que lea Juan, solamente Lucas 24, 49 y Hechos 1, 8. Alguien que lea el de Lucas 24, 49 y alguien que lea el libro de Hechos y terminamos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hemos recibido ese poder, tenemos la responsabilidad de anunciar a Jesús en Jerusalén, o sea, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, y si podemos, pues hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Entonces, la resurrección de Jesús es un hecho. La resurrección es un hecho que debe ser reconocido. La resurrección es un hecho que debe de ser proclamado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, ¿verdad?, para que Dios sea, ¿verdad?, el que pues nos dé la capacidad, nos dé la sabiduría de poder poner por obra su palabra en todo el tiempo. Voy a pedir a mi hermana Ruth, por favor. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra, porque nos impulsa a seguir adelante. Gracias por tus poderosos hechos, Señor, que son eternos, están en el presente y están en el futuro porque los creemos. Gracias, Señor, por todas tus promesas. Bendice tu pueblo, guárdanos, danos fuerzas para esta semana, oh Dios, y ayúdanos a proclamar de tu verdad, de tus maravillas, de tus promesas, Señor, y del gran amor que tú nos tienes y nos tendrás siempre, y que somos personas eternas. Gracias por haber puesto, Señor, el querer y el hacer en nuestras vidas.
Gracias por aclarar nuestra vida, Señor, y mirar, Señor, con nuestros ojos espirituales y reconocer que solo tú salvas y solo en ti hay esperanza. Gracias, Señor. Bendícenos y llénanos de fuerza. Apártanos del mal, llévanos con bien, oh Dios, a nuestras casas. Gracias, Señor, te damos por todas tus maravillas en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.